Hola, muy buen día. Lo que haremos a continuación es tratar el tema de gráfica de las funciones trigonométricas. Quise realizar este video para analizar con ustedes aspectos fundamentales de este tema. Existen dos métodos para la obtención de las gráficas de las funciones trigonométricas. Uno de ellos es basándonos en el círculo unitario, que es un tema que ya hemos trabajado previamente, y el otro es por medio de una tabulación de datos. En las imágenes superiores se puede observar cómo se obtienen las funciones primarias seno, coseno y tangente, tomando como referencia el método de círculo unitario. Y en la parte inferior se puede observar cómo se obtiene la función seno, tomando como referencia el método de tabulación. En este método lo que se hace es obtener el valor de la función en base a los ángulos registrados en la tabla. Y con ello se puede ir registrando punto a punto sobre el plano cartesiano pues estos valores, y de esa manera se obtiene la función. Sobre el eje X o el eje de las abscisas se pone el valor del ángulo, ya sea en grados o en radianes, y en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y se registra el valor de la función. Sea cual sea el método, observa que la obtención de la gráfica es la misma. Sobre el eje X se registra el valor del ángulo, ya sea en radianes o en grados, y sobre el eje Y se registra el valor de la función. ¿De acuerdo? Ahora bien, seguramente en este punto tú te preguntas, bueno, ¿cómo es que se obtiene o cómo yo voy obteniendo paso a paso estas gráficas? Bueno, para ello vas a ir a tu libro en la página 127 y ahí vienen unos códigos QR o vienen unos links, unas direcciones URL, en las cuales tú puedes acceder a unos videos en los cuales se te explica paso a paso cómo es que se obtienen estas gráficas. De hecho, después de realizar el análisis de estos videos, tú vas a poder obtener las gráficas de las funciones primarias y funciones secundarias. Además de esto, vas a poder definir cuestiones importantes como lo es el dominio, el rango y el periodo de la función, que son características relevantes cuando se analizan este tipo de funciones. Así que en este punto te invito a que analices por favor los videos, los estudies muy bien, y después de que ya los hayas revisado, poder continuar con este video, ¿de acuerdo? Ok, ya que has estudiado y has entendido cómo se obtienen las gráficas de las funciones trigonométricas, ya sean primarias o sean secundarias, debemos de platicar acerca de algunos aspectos relevantes de cada una de estas gráficas, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a utilizar una expresión general que está determinada de la siguiente manera. Y es igual a, por la función trigonométrica, en este caso estamos tomando como ejemplo la función seno, por k de teta más phi, y todo esto más la variable b, donde la variable a y la variable k deben de ser mayores a 0, y el ángulo teta pertenece a los números reales, ¿de acuerdo? Cada uno de estos términos representa una cierta característica que va a tener tu gráfica, sea seno, coseno, tangente o alguna de las funciones secundarias. La amplitud es la característica que modifica y define los valores máximos y mínimos que tendrá la gráfica de la función. Por otro lado, el periodo representado por la variable k se refiere a cada cuánto la función se repite. Recuerda que la función seno, coseno, tangente son funciones periódicas porque se van repitiendo, ¿de acuerdo, compañeros? Y hay dos formas en las cuales tú puedes determinar el periodo. Si estás trabajando en radianes, el periodo será igual a 2pi sobre k. Y si estás trabajando en grados, si tu gráfica está representada en grados, entonces el periodo será igual a 360 grados entre k. Todo depende de cómo estés trabajando tú, si estás trabajando en radianes o en grados. Existe otra característica a describir, que es la fase. La fase se refiere a determinar el desplazamiento horizontal de la función. ¿A qué se refiere esto? A hacer una especie de corrimiento, compañeros, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda.
¿Quién determina cómo será ese desplazamiento? Lo determina el signo, compañeros. Si es positivo este signo, quiere decir que entonces la función trigonométrica se va a desplazar hacia la izquierda. Pero si este es negativo, eso quiere decir que entonces la función trigonométrica se debe de desplazar hacia la derecha. Todo esto recuerda que es un desplazamiento solamente horizontal. No se modifica el periodo, no se modifica la amplitud. Existe otro aspecto relevante que es el desplazamiento vertical. Como su nombre lo dice, lo que va a realizar este valor es permitir que la función ahora se desplace, pero de una manera sobre el eje Y, ¿de acuerdo? De una manera vertical, como su nombre lo dice. Muy bien. Ahora lo que haremos es explicar algunos ejemplos. Los analizaremos de manera analítica para poder definir sus características principales de la gráfica y después iremos a un simulador para poder comprobar todo esto que hemos definido. Vamos a iniciar. Tenemos 4 funciones trigonométricas. La primera de ellas es una de las más básicas y nos dice que y es igual al seno de teta. ¿De acuerdo? Es una función que nosotros venimos trabajando desde principios del segundo parcial. Así que no debemos de tener problemas con ella, ¿de acuerdo? Tenemos un ángulo teta y lo que vamos a hacer es comparar esta función con la expresión general definida en la diapositiva anterior. Si observamos, no hay como tal un número que se asocie a la variable a, tampoco hay un número que se asocie a la variable k, tampoco hay un valor que se asocie a la variable phi o al ángulo phi, y tampoco existe un valor asociado a la variable b. Así que esta función es muy sencilla. Si no existe un valor asociado a la variable a, quiere decir que ese valor de a debe de ser 1. Sabemos que aunque no esté escrito aquí, nosotros, basándonos en cursos anteriores, podemos definir que ahí existe el llamado neutro multiplicativo, que es el 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos nosotros inferir que la amplitud de esta función será de 1. ¿Cómo obtener el periodo? Tampoco existe un valor asociado aquí en la expresión, sin embargo, también nosotros podemos definir la existencia ahí del neutro multiplicativo, o sea, la existencia de 1, y por lo tanto el valor de k es 1. Si nosotros utilizamos la fórmula definida en la diapositiva anterior, entonces podemos hacer la división de 2pi sobre ese valor de 1. 2pi sobre 1 pues es igual a 2pi si estamos trabajando en radianes. O si estamos trabajando en grados hexagesimales, pues nosotros podemos definir que puede ser el periodo de 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que en 360 grados la función seno se va a volver a repetir. Y así lo va a estar haciendo de manera continua. Ahora bien, debido a que no hay un ángulo phi, se dice que la fase es de 0, ¿de acuerdo? De hecho, muchas personas lo interpretan de la siguiente manera. Cuando el valor de la fase es 0, dicen que la función trigonométrica está en fase. Y si hay algún valor para el ángulo phi, entonces muchos mencionan que la función trigonométrica está desfasada. ¿Desfasada cuánto? 90 grados, pi tercios, depende, mis compañeros, de lo que se está analizando. Entonces, si no hay un valor asociado para phi, entonces nosotros podemos definir que la fase es de 0 o, en otras palabras, también podemos decir que la función está en fase. ¿De acuerdo? Tampoco hay un valor asociado para el desplazamiento vertical, entonces nosotros en ese momento podemos decir que el desplazamiento es de 0. Analicemos ahora la siguiente función, que es y igual al seno de teta. ¿De acuerdo, mis compañeros? Aquí si hay un valor asociado para la amplitud, que es 2, quiere decir que entonces esta función va a alcanzar un máximo valor de 2 y va a alcanzar un mínimo valor de menos 2, compañeros. El periodo, pues el valor de k también es 1, así que el periodo también será de 2pi radianes o 360 grados. Y de ahí se volverá a repetir la función seno. Tampoco hay fase, tampoco hay desplazamiento vertical. Aquí en la fase les puse 0 grados, pero también puede ser pues 0 radianes, ¿no?
Bien, vámonos con el tercer ejemplo. Ya este ejemplo es un poco diferente. Tenemos y es igual al seno de 3 teta. ¿De acuerdo? La amplitud es de 1. No hay un valor asociado a. Quiere decir que entonces esta función va a alcanzar un máximo de 1 y un mínimo de menos 1, compañeros. Pero observa que aquí el periodo sí se modifica. Aquí el valor de k es 3. Y entonces cuando tú haces la división 2pi sobre t, pues fíjate que ahí te va a quedar 2/3 de pi radianes, que eso es algo que se puede calcular, o más bien se puede graficar sin ningún problema. O si estás trabajando en grados, pues eso quiere decir que entonces el valor asociado es 120 grados. ¿Qué significa esto? Que entonces en 120 grados la función seno debe de completar su ciclo. Y de ahí cada 120 grados se va a estar repitiendo esta función seno, compañeros. No hay fase y tampoco hay desplazamiento vertical. Vayamos a nuestro último ejemplo, es la función coseno de teta más pi medios. Recuerda que pi medios, su equivalencia en grados es 90 grados, compañeros. En este punto nosotros podemos inferir que entonces esta función va a estar desfasada 90 grados. La pregunta es, ¿sería hacia la izquierda o sería hacia la derecha? Recuerda que el signo es el que determina hacia dónde se va a desplazar de manera horizontal esta función. Por obvias razones, como es un signo positivo, eso quiere decir que entonces se va a desplazar 90 grados hacia la izquierda. ¿De acuerdo? No hay valor asociado para la variable a, eso quiere decir que entonces la amplitud será de 1 y el periodo será de 2 pi radianes o 360 grados. Ahí se debe de completar el ciclo del coseno y después de ahí se tiene que estar repitiendo de manera igual. La fase, pues obviamente es de pi medios, o si estamos trabajando en grados, será de 90 grados, compañeros. El desplazamiento vertical también es de 0.